Mindset en el tablero. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y siempre es un gusto escucharles, leerles. Gracias. Esto es Mindset en el tablero. Yo soy Luis Treviño y para mí es un honor compartir micrófono siempre con el doctor Miguel Ávila. ¿Cómo estás, doctor? Estimado amigo Luis Treviño, pues un placer estar nuevamente el día de hoy contigo y por supuesto con todo el auditorio para compartir unos consejos que puedan ayudar a aquellos que están emprendiendo y que seguramente son de los valientes de México y de Latinoamérica. Exacto. Oigan, nada más antes de que entremos en detalle, este tema en particular, igual el del episodio pasado, vienen a consecuencia de que nos han escrito en todas nuestras redes sociales y queremos que así siga para que ustedes digan de qué quieren que estemos hablando, cómo quieren que desarrollemos los temas. Entonces no se olviden nuestras redes sociales, YouTube y Spotify, nuestros programas completos, todas las demás redes, TikTok, Facebook, Instagram, para shorts, resúmenes y en todos los micrófonos abiertos para ustedes, o por lo menos en teclado, para platicar en texto. Entonces, el tema de hoy está bien interesante porque habla de endeudarte para emprender. ¿Cómo saber si el dinero te empuja o te hunde? Hay una frase que escuchamos todo el tiempo que dice, si no te arriesgas, no ganas. En el mundo del emprendimiento, esta frase podría traducirse en algo muy concreto. Endeudarte para empezar. Esto, pedir un crédito, usar la tarjeta de crédito, comprometer el flujo futuro, lo que va a entrar, ya viene un pedazo comprometido, para darle vida a esta hermosa idea que tuve, esta gran idea de negocio, pero que la neta no sé si va a funcionar. Sí, por ello te tienes que cuestionar si deberías de detenerte o avanzar, porque no estamos hablando de que emprender está desprovisto de riesgos, no, los riesgos están inmersos y por eso estamos hablando en este programa de riesgos y riesgos financieros, porque no nada más es vas a fallar o tienes la probabilidad de fracasar, sino que detrás de tu fracaso podría estarte acompañando además deudas. Y lo que lo vuelve aún más delicado es que muchas veces ese crédito no va a ser barato. Hablábamos de que el banco va a tener 3 opciones de crédito, hablando a grosso modo. El hipotecario es para comprarte una casa. El automotriz para comprarte un coche. Probablemente quieras comprar un coche para tu negocio, ok, sería una opción. Pero el crédito personal es el de mayor interés, el más caro de todos. Entonces, no es barato. En México, los préstamos personales pueden tener tasas que van entre un 35 y hasta un 60% anual, dependiendo de la institución y de tu perfil y tal. Uf, complicado. Y por eso tendríamos que cuestionarnos si efectivamente emprender con deuda debería de ser tu camino. Sobre todo porque si somos aún más específicos, es una pregunta en donde deberíamos de hacernos, ¿vale la pena emprender con un dinero que puede costar en ese rango que acabas de decir, estimado Luis, cuando ni siquiera sabes si tu negocio va a sobrevivir? Yo creo que lo más difícil cuando emprendemos, lo que acabas de decir, estimado doctor Miguel Ávila. Y bueno, hablemos de un caso típico. Vamos a poner un ejemplo. Alguien decide poner una cafetería. Tiene un buen concepto, tiene una buena ubicación, está bien identificada y vale la pena. Incluso ya hizo pruebas, ya hizo test de sabor, de percepción del cliente. Avanzó, es un buen proyecto. La realidad es que hasta ahí va. No tiene dinero, no tiene el capital para echar a andar esto. Entonces, su única opción es recurrir a un crédito personal. Pensemos que necesita 200,000 pesos. Y ese crédito, pues por supuesto que no es necesariamente identificado como capital, sino es una obligación y esa obligación que tú como emprendedora debes de considerar que le tienes que sumar los intereses para devolverlo a la institución que te lo haya prestado. Por eso es que supongamos que el préstamo que recibiste tenía 40% de tasa de interés, eso no significa que ese dinero que has recibido es el que vas a regresar, sino tienes que considerar ese sobrecosto como consecuencia de los intereses que vienen de la mano con esa deuda que tú estás adquiriendo. Y entonces, bueno, lo conseguiste, abriste tu cafetería, los primeros meses, normal, una baja afluencia, la natural curva de aprendizaje, los errores operativos normales que tienes al inicio, en verdad, a todos nos pasa. Y así funciona. Al principio es complicado, errores y demás. Mientras el negocio aprende, la deuda no te va a esperar, ya tienes un compromiso firmado. Sí, exacto. Y es aquí en donde está el punto crítico, porque si el negocio todavía no has llegado a constatar la rentabilidad,
pero ya tienes una deuda que es exigible por una institución bancaria, pues hay una diferencia entre usar tu dinero y, por supuesto, tomar un dinero prestado con las repercusiones que previamente hemos mencionado. Entonces, es una gran pregunta que te tienes que hacer. ¿Emprender con una deuda? Es muy delicado este tema. Y digo, vamos a dar un dato importante. Hay distintos análisis de emprendimiento que señalan que una gran proporción de los negocios nuevos no sobreviven más allá de los primeros años. De hecho, se dice 3 años. Las cifras van a variar evidentemente por sector, por fuentes, pero el riesgo de fracaso en etapas iniciales, el riesgo de fracaso con tu juventud, a lo mejor, con tu falta de experiencia, el riesgo de fracaso de no haber analizado ciertos detalles como el más común, la ubicación es la clave del éxito, lo hemos dicho en varios episodios, pero a veces la ubicación cuesta muy caro. Entonces, el tener una buena ubicación te puede incrementar los costos que a lo mejor no mediste por no tener, evidentemente, la curva de aprendizaje. Y si a eso le sumas este 40% positivo que compartió el doctor anual, pues, híjole, va a costarte trabajo sacar el punto de equilibrio. Claro, y por ello es que hablemos de las implicaciones a través de números simples. Que imagínate que tú pides 200,000 pesos. Ya te lo autorizaron, fuiste sujeto o sujeta de crédito, pero te dicen que tienes una tasa de interés del 40% anual. Entonces, ya no nada más es la necesidad de que tu emprendimiento genere los 200,000 pesos que tú solicitaste, sino además que genere lo suficiente como para cubrir ese costo financiero. Y ese costo financiero no es poca cosa, sobre todo si lo que tú estás comenzando es un negocio y no tienes la certidumbre de la rentabilidad que vas a tener en los primeros meses. Y aquí es donde la mayoría de los emprendedores se equivocan. Calculamos ingresos, pero no calculamos el costo del dinero. Y entonces pensamos que con vender es suficiente, ¿no? Siempre la solución es, a ver, con que yo venda más, ya la brincamos. Pero si no entiendes el costo del dinero y si no entiendes que el dinero lo estás colocando en diferentes factores que independientemente del factor intereses que tienes que tener, corresponde a mi gasto de luz, mi gasto de nómina, mi gasto de renta, etcétera, 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 más insumos, materia prima, etcétera, al final todo suma, te obliga a alcanzar un punto de equilibrio, pero a lo mejor no consideraste estos intereses o a lo mejor simplemente pensaste con que yo venda más es suficiente y no logras ese incremento de venta. Ahora, el dato clave es que el costo de capital siempre corresponderá a una variable central de cualquier negocio. Es decir, no estamos hablando de este tema para asustarte, sino más bien para que tú consideres y tomes una conciencia al respecto. Porque si tu negocio no genera la suficiente rentabilidad como para regresar el costo real de ese dinero, pues entonces estás perdiendo valor, aunque tú digas que sí estás vendiendo. Sí. Hablemos de un ejemplo simple. Si tu negocio te deja un 20% de rentabilidad, pero tu deuda cuesta 40%, en realidad es que estás en negativo estructural. Cada peso que ganas vale menos de lo que debes. Eso sí hablamos, desde luego, que cifras anualizadas, ¿verdad? Pero entendamos que aquí hay otro punto crítico, el flujo de efectivo, porque no es lo mismo la utilidad en papel o en inventario o en acreedores o en deudores, sino que el flujo de efectivo que puedas tener disponible para cubrir las responsabilidades que conlleva, porque las tasas de interés y los tiempos en los cuales tú tienes que devengarlo son exactas mes a mes y tú tienes que cubrir con esa responsabilidad. Sí, porque el banco no cobra cuando puedas, ahí me avisas, ahí me llamas, ¿no? Cobra cada mes y hay una fecha particular en tu estado de cuenta que incluso va a estar hasta domiciliado. Dinero que tengas en esa cuenta se lo va a llevar porque al final es un compromiso que firmaste. Entonces, si no pagas, el problema pues ya no es el negocio. Usualmente no vas a pagar, te van a cobrar un sobreinterés sobre el atraso que tienes, es decir, ya te costó más caro el dinero que pediste y pues va a ser, si dejas de pagar más tiempo, ya no solo es un problema financiero, sino también un tema legal, ¿no? Sí, recuerdo hace algunos años, algunas décadas, que emprendí una librería y que me pude asociar de este tema justamente con el que la gran mayoría de mis pymes no fracasan por falta de ventas, sino lo que fracasan es
por falta de liquidez. Y cuando te volteas a ver, pues tú dices, dinero sí tengo y aparentemente lo tienes porque volteas a ver, en mi caso eran libros, pero al final del día esos libros no podías recuperar muchas veces ni siquiera el dinero que te habían costado para disponerlo para que tus clientes lo eligieran y entonces estabas metido en un gran problema. Sí, eso es bien delicado y obviamente, pues, cada experiencia nos va llevando, ¿no? Y, por ejemplo, ponemos negocios que tuvieron un año muy bueno, pensamos su primer año que fluyó, pero de pronto el siguiente año pasaron cosas. Estoy poniendo el ejercicio 2025-2026. De repente 2026 no lo controlamos todos y ha sido un año muy complicado financieramente hablando. Entonces, las ventas se ven caídas, se ven bajas, se ven no como tú esperabas o como ya llevabas un poquito del 25. Los factores no los controlamos, decisiones del gobierno, guerras en otros lados, al final, factores que afectan y bueno, eso empieza a preocupar evidentemente en el desarrollo de lo que va a continuar. Entonces, pues hay que tomar decisiones. La primera decisión siempre es entender el costo real del dinero. No es voy a pedir 200,000 pesos prestados. Es cuánto tengo que generar para devolverlos sin tener problemas. Exacto, y también aprender a calcular la rentabilidad esperada, no con un optimismo, es decir, que eches las campanas al vuelo porque el primer día vendiste, como lo mencionábamos, tal vez 2 o 3 pasteles, sino con escenarios realistas, entendiendo que muchos de los negocios tienen picos como consecuencia de las temporadas, que tenemos factores como los fines de año o un 10 de mayo que para algunos les irá muy bien y para otros tal vez no, porque al final del día, este pronóstico que debes de asesorarte en caso de que tú no seas experto financieramente, para que los resultados sean los esperados de una manera lo suficientemente realistas. Sí, y luego los inversionistas, no los inversionistas, los financieros hacen los escenarios, ¿no? El negativo, el positivo y el neutro. Y como empresarios siempre decimos, vamos por el positivo, nos va a ir poca madre. Yo sugiero que piensen en el negativo para que sea un poquito más real. Y entonces, siguiente decisión, diferenciar entre inversión y supervivencia. El dinero es para crecer, no para, o quizás para tapar huecos. Si es lo segundo, me parece que sería un riesgo aún mayor. Oye, ¿y por qué no pensar en la cuarta decisión en donde tienes también alternativas? Muchas veces nos cerramos a pensar que solamente existe la posibilidad de pedir dinero, pero ¿por qué no abrir los horizontes y pensar que podrías comenzar más pequeño o validar que tu negocio comience, pero comience sin deudas? O usar tu propio flujo de efectivo combinando tal vez fuentes de financiamiento. Sí, eso siempre es una buena opción. Y la realidad es que conforme puedes ir avanzando despacito, sin tanto riesgo, se te van abriendo otras fuentes de inversión, ¿no? De repente, pues se te abre algún crédito revolvente que te da ayudas más cortas en corto plazo y que puedes manipularlo de mejor manera y a menor costo. Otra decisión, la quinta, si voy bien en la cuenta, hay que medir la capacidad de pago. Si el negocio tarda 6 meses en estabilizarse, en encontrar y llegar a ese punto de equilibrio, ¿puedes sostener esos 6 meses de deuda que evidentemente no lo habías generado? Oye, ¿y por qué no pensar que nuestras decisiones no son tan racionales como quisiéramos? Recuerdo el libro Los 7 pecados de la memoria de William Shakespeare, en donde muy claramente nos explica que las emociones están inmersas en nuestras decisiones y no necesariamente es algo que pueda considerar y que puedas tú irte de uno de los extremos al respecto de ser muy optimista, porque estamos teniendo la necesidad de separar las emociones de temas financieros, porque emprender no es suficiente, sino hay que sostener ese emprendimiento. Tristemente, es una realidad. Y al final, obviamente, estamos enamorados de nuestros proyectos y sabemos que si le echamos ganas va a funcionar, pero no siempre es así y hay que evitar los riesgos. Entonces, vamos a pensar qué tenemos que hacer. Estás decidido a analizar tu situación, ya escuchaste y estás viviendo una situación como la que estamos hablando, pues vamos a pensar en los próximos 7 días. La acción inmediata identifica cuánto dinero necesitas realmente y las opciones, ¿no? Como dijo el doctor, ¿qué opciones puedes tener? Puedes empezar un poquito menos, movido. Entonces, analiza muy bien lo que necesitas realmente. Revisa las tasas reales de crédito y analiza y compara para buscar tu mejor opción realmente y calcula en base a esto cuánto vas a tener que pagar en total. Esto es bien importante.
y en los siguientes 30 días, pues si no tienes tecnología, saca tu hojita de Excel, acércate a alguna inteligencia artificial para que puedas tú vertir los datos de las ventas y tener un pronóstico conservador de crecimiento en ventas. Así te va a ayudar si tienes la capacidad para poder cubrir tus costos más la deuda que está implicando el que tú solicites deuda y por supuesto, y por qué no, evaluar el punto de equilibrio, porque eso es una parte crucial que te va a llevar a tratar de entender si efectivamente ya está comenzando a entrar dinero fresco a la empresa o todavía podría estar saliendo del capital que pusieron o incluso de tu bolsa. Sí, sí, muy importante. Y bueno, en el mediano largo plazo hablamos de 90 días, entonces ya con toda esta información que estás recabando y decidiendo, valida el modelo antes de escalar la deuda. ¿Qué significa esto? Analiza muy bien lo que estás haciendo, tu modelo de negocio, cómo se capitaliza, cómo está el mercado y cómo está la situación alrededor de este. Ajusta tu operación en base a esta información que estás tomando. Analiza muy bien el pricing, ¿no? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto aguanta tu mercado para que cobres? Para que con los números puedas definir, sí puedo, sí me permito hacer este endeudamiento porque el mercado me da una idea satisfactoria de que lo va a pagar. Y obviamente busca un financiamiento lo más inteligente posible si es necesario. Es decir, analiza tus opciones. No solo está el crédito bancario, puede haber otras donde puedas encontrar tu mejor opción en el caso de que no tienes el capital para aperturar este proyecto, ¿no? Y considera algunos indicadores clave porque tu rentabilidad verdaderamente será lo suficiente como para poder cubrir las tasas de interés, es decir, el costo financiero de la deuda que tú estás adquiriendo. Otro indicador pudiera estar relacionado con que si tienes tú el flujo suficiente como para poder cubrir precisamente en tiempo y forma tus compromisos. ¿Y por qué no? Otro indicador que tú puedas considerar si puedes sobrevivir y cuánto tiempo si tu empresa no tiene la rentabilidad suficiente como para poder cubrir los costos financieros de esa deuda que te echaste a cuestas. Endeudarte para emprender, la realidad es que no es ni bueno ni malo por sí mismo. Depende de si entiendes lo que estás haciendo. Y ya lo dijiste muy bien, porque la gente que en realidad tiene dinero no pone su dinero en riesgo en la empresa, sino saca créditos con instituciones financieras y esa es la parte en la cual pueden ellos apalancarse con el objetivo de poder seguir creciendo, pero hay que hacer las cosas de manera inteligente. Por ello, el problema no es la deuda, es usarla sin una estructura, porque la deuda puede acelerar tu negocio, pero también puede colapsarlo y llevarlo a que las oportunidades que tú tengas de frente te estrelles cual vagón de tren sin frenos. Estimado Luis Treviño, y en este mindset en el tablero, ¿cuál sería tu cierre? Yo creo que lo más importante que hay que dejar muy claro para no paniquear, ¿no? Para no meter malas ideas, sino estamos poniendo la situación realista porque esa es nuestra labor al comunicar y al poder compartir nuestro conocimiento en esto. La realidad es que en la mayoría de los negocios bien analizados, bien estudiados y muy bien fundamentadas sus finanzas, sus métricas, el crédito debe de ser un muy buen aliado y como tal véanlo. Y no necesariamente puede ser crédito, como lo hablábamos en el episodio pasado, también hay inversionistas, también puede haber algún tipo de apoyo de Friends and Family, siempre y cuando la comunicación sea clara, los acuerdos sean claros y lo que se busca lograr y la participación que pueden tener, pues exista. La realidad es que es muy complicado como individuo, como empresario, como persona, poderte aventar un paquete tan grande como una empresa solo. Entonces, los socios, los inversionistas o incluso la deuda se vuelven parte de tu sociedad, se vuelven parte de tu escenario. Y probablemente todos los empresarios que estemos aquí, que tenemos en este momento una empresa funcionando y una empresa avanzando, tenemos alguno de estos escenarios. Y al final estamos generando dinero. Entonces, creo que lo que debemos de buscar es sí hay que emprender, sí hay que analizar las cosas y buscar, uno, compromiso que hagamos, cumplirlo. Si lo vamos a hacer, midámoslo. Midamos el riesgo, midamos el costo y entendamos que cada peso que entra, sobre todo en temas de inversiones o de financiamientos, tienen un costo, tienen un compromiso y se deben de cumplir. Y para que eso se haga, analiza antes de actuar, ¿no? Creo que ese sería mi resumen. Claro que sí, y permíteme recordarles a nuestra audiencia que en el pasado hemos hablado de temas que cualquier empresario se tiene que cuestionar, como los aspectos
y las problemáticas geopolíticas, atendimos el caso de Irán, pero también hemos hablado el tema de lo que serían los activos intangibles a través de registrar tu marca, tu aviso comercial, tus patentes, tus modelos de utilidad. Y por qué no, detrás de ello, pensar que la orientación que queremos darle a este mindset en el tablero es dirigirnos a ti, mujer o hombre, que estás emprendiendo y que tal vez tienes colaboradores de 1 a 10 como considerado de acuerdo a los cánones del INEGI micro, o tal vez ya lo superaste y estás entre el colaborador número 11 y 50, y que esto conlleva que queremos hablarle a ti que estás comenzando, para ti que alguna idea que podamos vertir en base a nuestra experiencia pueda serte útil. Y por qué no, estimado Luis Treviño, pensar en que estamos atendiendo todas las inquietudes y las dudas que nos hacen llegar a través de redes sociales y a través de los medios en los cuales Mindset en el Tablero estamos presentes. Platícanos en cuáles son estos medios. Siempre, y además yo siempre agradezco el que nos escriban y participen, es padrísimo leerlos, y la verdad todavía tenemos en el tintero una lista ahí de temas que nos han pedido que estamos tratando de desarrollar lo suficientemente atractivo para que estén, y además estamos preparando por ahí algunos invitados que puedan nutrir ciertas informaciones que nos han pedido. Pero, pues, nuestros programas completos en YouTube y en Spotify, están nuestros canales. Por favor, en ambos, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creando todo esto. Entonces, no sean malos, suscríbanse y pónganle a la campanita. Y las demás redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, en donde ponemos los shorts, los resúmenes, para que ustedes, bueno, tengan esos pedacitos que pueden resultar interesantes dentro de las redes sociales. También, evidentemente, todos los sábados a las 10 de la mañana, como están escuchándonos en este momento en vivo, por la televisora y la radio 89.3 FM en la ciudad de Campeche. Entonces, son los medios para contactarnos. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Pues ya llevamos varios programas y esto está padrísimo. Y agradecidos también con nuestra productora, Carla Maín, que nos hace el favor de cubrir todos los aspectos necesarios para la producción de este programa. Muchas gracias. Muy agradecidos. Estimado amigo, pues si te parece bien, nos despedimos. Mi nombre es Miguel Ávila. Aquí Luis Treviño, muchísimas gracias. Tengan un muy bonito día, sean felices. Gracias, equipo. Gracias, doctor Miguel Ávila. Al contrario, gracias a ti. Hasta la próxima. Mindset en el Tablero.